El día antes del examen de ingreso a la universidad, Senzi, la chica más guapa de la clase, fue criticada por el profesor tutor e incitó a toda la clase a faltar al examen para vengarse del profesor. El delegado de la clase, Geu Yanbai, que también era el mayor admirador de la chica más guapa, fue el primero en liderar la respuesta. Mi padre es un alto cargo en la oficina de educación. Si tantos de nosotros faltamos al examen, seguro que nos organizarán un examen de recuperación al final. Intenté desesperadamente detenerlos y me quedé despierto toda la noche llamando los padres de cada compañero de clase para asegurarse de que llegaran a tiempo al salón de exámenes al día siguiente, pero después de que terminó el examen de ingreso a la universidad, la chica más guapa de la clase, cuyas calificaciones eran muy malas, saltó de un edificio. Después de que terminó el servicio conmemorativo de la chica más guapa de la clase, mis compañeros de clase me atrajeron a un embalse remoto y me empujaron al agua para ahogarme. Dijeron que todo era mi culpa por delatar, de lo contrario. Si todos hubieran acompañado a la chica más guapa de la clase a saltarse el examen, ella no habría muerto. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día anterior al examen de ingreso a la universidad, al momento en que la chica más guapa de la clase dijo que iba a saltarse el examen. Esta vez, no los detendré, me gustaría ver qué bien resultará de que todos ustedes se salten el examen juntos. En el momento en que el agua entró en mis fosas nasales, pude escuchar claramente las voces de esas personas en la orilla. Ella se lo merece, si no fuera por su chismorreo. ¿Cómo podría Shinji haber hecho algo tan tonto? ¿Qué es con ese falso acto de buen tipo? Y que si eres la representante de estudio de la clase, que pruebe también lo que es ser forzada a un callejón sin salida. Luché desesperadamente por gritar, para decirles que no era así. Contacté a nuestros padres para que todos pudieran tomar el examen de ingreso a la universidad. Para que sus futuros no fueran arruinados por un momento de impulso, pero el agua no me dio ninguna oportunidad. El agua helada tragó todo mi sonido, tragó mi lucha, tragó mi calor y tragó el último vestigio de conciencia. En mis 18 años de vida. Mi nombre es Lin Hixia, tenía 18 años cuando morí. El día 12 después de que terminara el examen de ingreso a la universidad, la misma noche después de que se celebrara Shinji, el servicio conmemorativo de la campana de la clase, mis compañeros me engañaron para ir al embalse en las afueras de la ciudad y me empujaron al agua. Nadie me salvó. Se quedaron en la orilla mirándome hundirme, como si estuvieran viendo una actuación aburrida. Alguien incluso dijo, ya es suficiente, bien, vámonos, y entonces morí por ser bondadoso, murió por ocuparse de sus propios asuntos. Murió por querer ser una persona normal. Pensé que ese era el final, 18 años de vida, y todo lo que obtuve fue, ella se lo merece. Pero al segundo siguiente, jadeé bruscamente, no era agua, era aire, aire seco, denso por el calor del verano, mezclado con el olor familiar a polvo de tiza barato del aula. Abrí los ojos. Frente a mí estaba el resplandor cegador de las luces fluorescentes, arriba había un ventilador de techo que crujía al girar, y frente a mí había una pila de exámenes de práctica que aún no se habían guardado, junto con una copia abierta de examen de ingreso a la universidad de 5 años. Simulación de 3 años, estaba sentado junto a la ventana en la última fila del aula, la luz del sol afuera era feroz, escociéndome los ojos hasta que dolían. El tablero de cuenta regresiva junto a la pizarra decía, un día para el examen de ingreso a la universidad. Mi corazón dio un repentino sobresalto en el podio. La chica con un vestido blanco estaba llorando desconsoladamente, como una flor de peral bajo la lluvia. Sus ojos estaban rojos, su nariz estaba roja, y su voz era suave y temblorosa con un temblor desgarrador. Estoy realmente tan molesta. ¿Por qué la maestra de la clase dijo eso de mí? Dijo que era una carga para la clase, dijo que no tenía esperanza. Dijo que de todas las clases que impartía, yo era la peor. Shinji, 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 esta voz, estas palabras, esta actuación, lo recuerdo, ¿cómo podría olvidarlo? En este día de mi vida anterior, Shinji lloró así y dijo lo mismo, dijo que la profesora tutora la había criticado, tu familia está en malas condiciones, tus notas son malas, y el examen de ingreso a la universidad es solo una carrera por correr. Será mejor que pienses en que te vas a ganar la vida en el futuro. Esas palabras fueron realmente desagradables y realmente hirientes, pero lo que dijo la profesora tutora era la verdad, que malas eran las notas de Shinji, su puntuación total en chino, matemáticas e inglés era inferior a 200. Y en ciencias básicamente se basaba en adivinar. Para ella, el examen de ingreso a la universidad realmente era solo una formalidad. La profesora tutora solo estaba siendo demasiado directa y no había considerado su rostro. Pero Shinji no lo vio de esa manera.
después de llorar un rato. Regresó al aula y comenzó su actuación. Siento que la profesora nos menosprecia a los estudiantes con malas notas, piensa que somos solo basura, solo estamos aquí para completar los números, admito que no soy buena estudiando, pero no los que no rinden bien también tienen dignidad. ¿No merecemos respeto? Quiero que la maestra sepa que incluso los estudiantes pobres tienen carácter. Luego se le quebró la voz y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Quiero retirarme del examen. El aula estalló en un alboroto, y yo todavía estaba inmerso en la enorme conmoción. He vuelto. He vuelto al día anterior al examen de ingreso a la universidad, he vuelto al día en que todos todavía estaban vivos, todavía íntegros, todavía de pie en la encrucijada de la vida, excepto yo ya había muerto una vez. Shinji en el podio seguía llorando. Lágrimas, cayendo una por una. Cada una aterrizando en el punto justo. Si caían demasiado rápido, parecerían falsas, si caían demasiado lento, parecerían secas. Esto no era un talento natural, era una habilidad perfeccionada durante años. Sé que todos lo están pasando mal. Todos preparándose desesperadamente para el examen de ingreso a la universidad. La voz de Shinji estaba ronca por los sollozos, pero sus ojos ya habían comenzado a recorrer a la gente debajo del escenario. Pero quiero preguntar, ¿la universidad en la que luchamos tanto por entrar realmente puede cambiar algo? Los profesores todavía nos miran por encima del hombro, y las escuelas todavía nos dividen en diferentes rangos. Una trampa, ella la estaba preparando. Entonces era el momento de que alguien diera un paso al frente. De hecho, en el asiento del pasillo de la tercera fila, un chico alto y delgado se puso de pie, llevaba el pelo corto bien peinado, y la camisa del uniforme escolar estaba planchada sin una sola arruga. En el bolsillo sobre su pecho había una insignia dorada de la escuela, de la cabeza a los pies. Parecía la encarnación de dos palabras, decente. Geu Yanbai, mi clase. Monitor, el lamebotas número 1 de Shinji. Lo que Shinji dijo es correcto, su voz no era fuerte, pero cada palabra era clara, llevando la certeza y la compostura únicas de un niño que creció en una familia de líderes. Lo que dijo la maestra fue realmente demasiado. El propósito de la educación debería ser alentar y guiar, no golpear y negar. Si la maestra ni siquiera puede hacer el respeto más básico, entonces, ¿por qué deberíamos cooperar con sus reglas de juego? Se dio la vuelta, mirando a los 42 estudiantes en la clase, su mirada tan resuelta como si estuviera dando un discurso sobre el destino de la nación y el mundo. En lugar de tratar de ganar a una chica bonita, propongo que toda la clase se salte el examen. Silencio, luego vino el susurro. Geu Yanbai puso ambas manos en el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante, continuando en un tono de, solo estoy haciendo esto por su propio bien. Todos, no se preocupen por las consecuencias. Mi padre trabaja en la oficina de educación municipal. En una situación como esta, donde toda la clase se salta el examen, los superiores definitivamente lo tomarán en serio. Cuando hay una multitud involucrada, nadie será castigado. Con tanta gente que falta al examen, no pueden ignorarlo. Y al final definitivamente organizarán un examen de recuperación. Habló con tanta certeza, con tanta confianza y con tanta convicción justa, como si su padre realmente pudiera girar la mano para invocar las nubes y hacerlas retroceder para que lloviera. Como si un examen nacional como el de ingreso a la universidad realmente se reprogramará solo porque unas pocas docenas de estudiantes se negaran a presentarlo. Y además, Geu Yanbai miró a Shinji, con los ojos llenos de una preocupación y una indulgencia nauseabundas. Shinji está siendo acosada por el profesor de esta manera, y no podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Esta vez, saltarse el examen no es solo por nosotros mismos, sino también para buscar justicia para ella. Shinji bajó la cabeza en el momento justo. Sus hombros temblaban ligeramente, las lágrimas en las comisuras de sus ojos brillaban a la luz del sol como cristales rotos. Yanbai, por favor, no hagas esto por mí, no es por ti. La voz de Geu Yanbai era tan suave que casi podía gotear agua. Es por la justicia. Observé todo esto fríamente desde la última fila, exactamente igual, era exactamente igual que en mi vida anterior. En mi vida anterior, después de que Geu Yanbai dijo esas palabras, me puse de pie. Yo era miembro del comité de estudios, y sentí que era mi deber instar a todos a mantener la calma. Les dije lo importante que era el examen de ingreso a la universidad, les advertí sobre los riesgos de saltárselo, dije que el asunto no era tan simple como pensaban. Y dije que el padre de Geu Yanbai no podría realmente lograr que la oficina de educación estuviera de acuerdo con eso. Incluso si fuera subdirector,
Todavía no funcionaría, supliqué seriamente, hablé con sincera convicción, y tomé cada fragmento de razonamiento que conocía y lo desglosé y se lo di a probar pieza por pieza. Entonces, ¿qué pasó? Senji me miró con lástima y dijo: Jisia, eres miembro del comité de estudios y tus calificaciones son buenas, así que por supuesto que piensas que el examen de ingreso a la universidad es importante, pero para nosotros, los de bajo rendimiento, los exámenes siempre fueron solo una formalidad. En una sola frase, me puso en contra de ellos. Heu Yanbai agregó insulto a la herida para ella. Lin Jisia, no te quedes ahí parado hablando sin sentir el dolor, eres un estudiante sobresaliente. Por supuesto que quieres que el examen de ingreso a la universidad continúe como siempre. Nosotros, los de bajo rendimiento, estamos aquí para mantener el fondo para ti para que puedas obtener una puntuación alta. Toda la clase estalló en carcajadas, nadie se puso de pie por mí, no hubo ni uno solo, y luego, más tarde, realmente contacté a sus padres, llamándolos uno por uno. Me quedé despierto hasta tarde revisando mi libreta de direcciones, encontrando la dirección de casa y la información de contacto de cada persona, y rogándoles que se aseguraran de enviar a sus hijos al lugar del examen el día del examen de ingreso a la universidad. Hice todo lo que pude hacer. Todos tomaron el examen de ingreso a la universidad, todos obtuvieron puntuaciones bastante decentes, por supuesto que no fueron demasiado buenas, pero comparado con un 0, al menos tenían una puntuación. Los padres estaban muy satisfechos y se pusieron en fila en el chat grupal de padres para agradecerme. Luego Shinji saltó de un edificio. El día que salieron los resultados, revisó su puntuación, poco más de 300. No suficiente para una universidad de primer nivel. No suficiente para una universidad de segunda categoría, ni siquiera suficiente para una escuela vocacional decente. Saltó por la ventana del 6º piso de su propia casa. Estaba muerta. En su servicio conmemorativo, todos lloraban. Heu Yanbai lloró más que nadie. Arrodillado frente al altar funerario y diciendo cosas como: todo es mi culpa, no pude saltarme el examen contigo, así que te dejé soportar todo esto solo. En la multitud, miré el retrato enmarcado de Shinji, incapaz de poner en palabras lo que sentía. Salvé a todos, excepto a Shinji. Pero ellos no lo creyeron. En la noche en que terminó el servicio conmemorativo, me llamaron al embalse en las afueras de la ciudad. Todo es tu culpa por chivarte, de lo contrario, si todos se hubieran saltado el examen junto con la belleza de la clase, ella no se habría suicidado después de sentirse traicionada por todos. ¿Por qué tuviste que entrometerte? Arruinaste nuestra promesa con la belleza de la clase. Luego me empujaron al agua, miré sus rostros borrosos, escuchando sus acusaciones, todos hablando a la vez. Esa fue la primera vez que aprendí que el resultado de salvar a alguien podía ser la muerte. Resultó que al final de una estupidez y cobardía grupal, se necesitaba un chivo expiatorio para pagar el precio. Resultó que la supuesta camaradería entre compañeros no era más que una mano amiga cuando todos se apresuraban a patear a alguien. Ahora, he vuelto. Las lágrimas de Shinji seguían cayendo, su voz aún temblaba, y la actuación seguía en marcha. Las manos de Heu Yanbai seguían plantadas en el escritorio mientras instaba apasionadamente a todos a renunciar al examen. Los estudiantes a su alrededor susurraban entre sí, algunos parecían indecisos. Algunos estaban ansiosos por intentarlo, y algunos ya habían comenzado a firmar la carta de compromiso de retiro del examen, entregada por Heu Yanbai. Todo está yendo según el guión, solo que esta vez, ya no hay líneas para Lin Jixia en el guión. Me recosté en mi silla. Las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente. Oportunidad de examen de recuperación, imposible. El examen de ingreso a la universidad no se repetirá para nadie. La ley no castiga a la mayoría. Eso es algo que se les dice a los niños. Abandonar colectivamente el examen de ingreso a la universidad antes de que comience es tan atroz en su naturaleza y tan grave en su impacto, que ningún funcionario se atrevería a encubrirlos. Así que esta vez, quieren saltarse el examen, como quieran. ¿Creen que esto se trata de defender a Shinji? Adelante, ¿creen en la promesa de Heu Yanbai? Claro, créanlo, ya no puedo molestarme. En mi vida anterior, intenté interferir una vez, e incluso perdí la vida. Esta vez, solo me cuidaré a mí mismo, en el podio. La mirada de Shinji recorrió la última fila, al verme sentado allí en silencio. Hizo una breve pausa, probablemente pensó que me levantaría y hablaría. En este punto en mi vida anterior, ya había estado discutiendo con Heu Yanbai, pero esta vez, simplemente me senté allí en silencio y le sonreí. Shinji parpadeó. Las lágrimas aún se aferraban a ella pestañas. Pero la comisura de su boca se movió casi imperceptiblemente. Estaba engreída. Pensó que había tenido éxito. Pensó que incluso yo, el monitor de estudio de la clase,
la había aprobado tácitamente, rebelde, ingenua. Bajé la cabeza y abrí el cuaderno de respuestas incorrectas frente a mí. Estaba densamente lleno de notas de repaso para la etapa final. Queda un día para el examen de ingreso a la universidad, y tengo recuerdos del examen de ingreso a la universidad. Todavía recuerdo qué preguntas había en él, incluido el último gran problema de matemáticas. Necesito darme prisa y practicar mis pasos de resolución de problemas. En mi vida anterior, me desempeñé normalmente y entré en una universidad bastante buena 985, pero este año, Xinhua, aquí vengo, sonó la campana de la clase. Las lágrimas de Xinji se detuvieron milagrosamente. Sus ojos todavía estaban rojos, su nariz todavía rosa, parecía una gardenia golpeada por la lluvia, fresca y delicada, tan lamentable que conmovió a algunos. Algunas chicas se reunieron a su alrededor para consolarla, apoyándose en el hombro de alguien. Ella seguía hablando entre lágrimas. Estoy bien, de verdad, gracias a todos. Pero sus ojos ya no estaban en un estado triste, estaba contando cabezas. Su mirada recorrió de izquierda a derecha cada rincón del aula, calculando rápida y precisamente cuántas personas habían firmado la promesa de renunciar al examen. 13. Todavía está lejos de ser suficiente. Lo que quería era que toda la clase renunciara al examen, que los 42 de ellos la acompañaran sin faltar ni uno solo. Esto no era por una supuesta dignidad, ni era para buscar una supuesta justicia. Simplemente no quería pasar vergüenza sola. Si toda la clase se saltaba el examen, entonces sacar más de 300 no sería un problema para ella. Después de todo, si todos sacaban 0, el suyo seguiría siendo más alto que 0, si toda la clase renunciaba al examen. Entonces la profesora tutora que decía que no tenía esperanza se convertiría en una broma. Si toda la clase no lo tomó, ¿quién esperabas que tuviera esperanza? Si toda la clase renunciaba al examen, entonces ella ya no sería una pobre estudiante aplastada por los profesores, sino una heroína que lideraba a sus compañeros en la resistencia contra la injusticia. ¡Qué guión perfecto! La mirada de Xinji recorrió el aula antes de posarse finalmente en mí. Yo estaba repasando en silencio en la última fila, y la luz fluorescente de arriba alargaba mi sombra. Ella fue la única que notó mi comportamiento anormal, porque no debería haber estado tan callada en este punto en mi vida anterior. Ya habría estado en el podio. Enfrentándome a toda la clase en una guerra de palabras, analicé los pros y los contras para ellos, expuse los hechos y razoné con ellos, y cité referencias y clásicos para demostrar lo absurdo que era saltarse el examen. En aquel entonces, pensé que yo era la lúcida. Ahora que lo pienso, yo era la que no sabía cuándo parar. Xinji apartó a la chica que estaba a su lado y caminó hacia mí. La forma en que caminaba era hermosa, su espalda recta y con pasos ligeros, el dobladillo de su falda se balanceaba suavemente, como una garza rozando la superficie del agua. Era una puerta cuidadosamente diseñada. Cuándo y frente a qué tipo de persona, debía presentar qué tipo de postura, todo había sido meticulosamente planeado. Ahora caminaba hacia mí, usando el modo de buena compañera de clase gentil y considerada. Jixia se detuvo junto a mi escritorio. Su voz suave, un poco ronca. ¿Por qué no lo has firmado? Dejé el bolígrafo en mi mano y la miré. Todavía había manchas de lágrimas aferradas a sus pestañas, pero sus ojos estaban perfectamente secos, sin el más mínimo rastro de humedad. Los conductos lagrimales de esta persona deben tener un interruptor de encendido /diagonal apagado. No quiero perder el examen. Dije. La expresión de Xinji se congeló por un momento, pero solo por un momento. Rápidamente puso una expresión de «te entiendo», y su voz se volvió aún más suave. Jixia, eres el representante de estudio de la clase y tus notas son tan buenas. Eres el favorito de la profesora. ¿No crees que lo que dijo de mí fue demasiado? Movimiento estándar. Primero acortar la distancia, luego usar «a la profesora le gustas más», para implicar que estoy en el lado opuesto de ella. En inglés simple, eso significa, eres la mascota de la profesora, así que por supuesto no estarás con nosotros los de bajo rendimiento. Lo que dijo fue realmente desagradable, lo admití. Un destello de luz brilló en los ojos de Xinji, pero luego continué. Pero, ¿estás seguro de que quieres renunciar al examen de ingreso a la universidad por esto? No renuncié. Yanbai dijo que habría un examen de recuperación. Yanbai dijo que su padre puede encargarse. ¿Crees eso? Yanbai nunca me mentiría. La voz de Xinji se volvió firme, tan firme que sonaba un poco forzada. Estaba enfatizando la confianza entre ella y Yanbai, para que la gente a su alrededor pensara que estaban unidos. Si es que la clase el monitor estaba de su lado. ¿Qué había para que alguien más dudara? Entonces, ¿por qué no vas y lo haces?
Tomé mi bolígrafo de nuevo, con un tono tranquilo. Si crees que habrá un examen de recuperación, entonces hazlo una vez. Si no te va bien, espera la oportunidad de recuperarlo. Shinji se quedó paralizada por un momento. Claramente no esperaba que lo abordara desde este ángulo. En su guión, se suponía que debía apoyarlo o oponerme, no había una tercera opción. Pero se mordió el labio y exprimió otra lágrima. Si todos van a hacer el examen, ¿qué sentido tiene nuestra decisión de saltárnoslo? Estamos protestando por el trato injusto del profesor tutor. En realidad no, estamos diciendo que no queremos hacer el examen. Al final, su voz había vuelto a adquirir un tono lloroso, pero sus ojos eran fríos. Me estaba escudriñando, juzgando de qué lado estaba realmente. Lo tengo muy claro en mi corazón, no le importaba en absoluto ninguna protesta ni injusticia, solo quería una excusa. No quería hacer el examen, pero no quería ser una desertora sola, así que tuvo que arrastrar a todos los demás con ella. Jixia, de repente bajó la voz con una sinceridad que solo yo podía. Aquí eres la representante de estudio de la clase. Si tú tampoco haces el examen, todos estaremos más unidos. Solo considéralo como una ayuda para mí, había llegado la coerción moral, eres la representante de estudio de la clase, lo que significa que tienes el deber de acompañarme, solo considéralo como una ayuda para mí, lo que significa que si no me ayudas, no me estás dando la cara. Esta táctica es demasiado vieja, ¿de qué me sirve si no hago el examen? La miré, mi mirada tan tranquila como un estanque muerto en calma. Finalmente apareció una grieta visible en la expresión de Shinji. No había esperado que le hiciera una pregunta tan directa y, por un momento, no supo cómo responder. Si lo hago, puedo entrar en una universidad de primera. Continué, si no lo hago, como mucho estaré esperando para un examen de recuperación que tal vez nunca ocurra. Shinji, ayúdame a resolverlo. ¿Por qué tomaría esa decisión? Los labios de Shinji se movieron y las lágrimas en sus ojos dejaron de fluir, su sistema de reacción comenzó a detenerse. Esta línea no estaba en el guión. Jixia, tú, ¿por qué te has vuelto tan utilitaria? Su voz sonó un poco débil. Siempre he sido así de utilitaria. Sonreí. ¿Qué? ¿Crees que obtuve mis calificaciones por talento, gracias a la habilidad natural? Los compañeros de clase a nuestro alrededor comenzaron a notar la conmoción, algunos dejaron de escribir, mientras que otros se inclinaron para escuchar. Shinji sintió que su autoridad era desafiada. Su expresión cambió varias veces antes de asentarse en una de profunda desolación. Ya veo. Bajó la cabeza, su voz suave y con una fragilidad herida. No quieres estar con gente como nosotros, ¿verdad? ¿Crees que no somos dignos de estar a tu lado, no? Se giró y dio 2 pasos hacia atrás, luego se detuvo, sus hombros temblando ligeramente. Está bien, lo entiendo. Después de decir eso, bajó la cabeza y salió del aula. Los susurros se elevaron detrás de ella. ¿Por qué es? Lin Jixia así, la belleza de la clase ya le rogó así, ¿y qué si es miembro del comité de estudio? ¿No es solo porque sus calificaciones son buenas? Hice caso omiso y seguí pasando mi cuaderno de respuestas incorrectas. El verdadero drama apenas ha comenzado. Después de que el aula estuvo en silencio por unos minutos, el teléfono de Geu Yanbai vibró. Lo miró y su expresión se volvió fea de inmediato. Se puso de pie de un salto y se dirigió hacia mí. Lin Jixia, ¿qué le dijiste a Shinji? Su voz era muy baja, pero cada palabra contenía ira. ¿Sabes que lloró y salió corriendo? Lo sé. La observé impotente mientras salía corriendo, y sabía que no correría lejos. El macizo de flores detrás del edificio de enseñanza, justo enfrente de la ventana del aula, era el lugar perfecto. Una vez que se agachó allí, todos pudieron ver el dobladillo de su falda levantado por el viento y sus hombros ligeramente temblorosos. Composición perfecta, iluminación perfecta, una escena de llanto perfecta. No sé por qué está llorando. Dije tranquilamente, solo dije que no quiero saltarme el examen. Si no quieres saltarte el examen, entonces no te lo saltes. ¿Por qué tuviste que herir sus sentimientos? ¿Cómo herí sus sentimientos? Geu Yanbai abrió la boca, probablemente pensando en el contenido del mensaje privado que Shinji acababa de enviar, pero luego sintió que no era apropiado decirlo en voz alta, cambió sus palabras y dijo, ¿qué quieres decir con, simplemente ve a hacer el examen? ¿Te estás burlando de ella por tener malas calificaciones?
Solo estaba diciendo que asistiera al examen normalmente. Sabías muy bien que sus calificaciones eran malas, y aún así dijiste eso. ¿No la estás golpeando donde más duele? La voz de Heu Yanbai se hizo cada vez más fuerte, y todos los compañeros de clase a su alrededor se giraron para mirar. Eres un estudiante sobresaliente, así que por supuesto que piensas que los exámenes no importan. ¿Alguna vez has considerado los sentimientos de nosotros? ¿Las personas con malas calificaciones? Aquí vamos de nuevo, los sentimientos de las personas con malas calificaciones se habían convertido en un escudo universal. Mientras lo mencionaras, nadie podía refutarlo, cuestionarlo ni objetarlo. De lo contrario estarías menospreciando a los malos estudiantes y serías culpable de la arrogancia del elitismo. Sufrí bastante por este tipo de pérdida en mi vida anterior. En esta vida, no voy a caer en eso. Delegado de clase, dije, poniéndome de pie y mirándolo a los ojos. Dices que tu padre puede conseguirnos una oportunidad para un examen de recuperación. ¿Estás seguro de que es un hecho? Por supuesto, hay un documento oficial con letra roja, del tipo emitido por la Oficina de Educación. La expresión de Heu Yanbai se tensó. Una promesa verbal, mi padre lo dijo él mismo. Tu padre es el subdirector de la Oficina de Educación. ¿Puede decidir sobre exámenes de recuperación para el examen de ingreso a la universidad? Me reí. Heu Yanbai, si tu padre fuera realmente tan impresionante, ¿seguirías estando siempre en el último lugar de la calificación? Varias risas ahogadas resonaron en el aula. El rostro de Yanbai se puso del color del hígado de cerdo. Sus calificaciones no eran tan buenas, por debajo del promedio, solo mediocres en el mejor de los casos, y dependía completamente de las conexiones de su padre para salvar las apariencias. Tienes agallas, dijo apretando los dientes, te arrepentirás de esto, tal vez. Heu Yanbai se dio la vuelta y se fue, dirigiéndose a la parte trasera del edificio de enseñanza para recoger a su alumna. Los que acababan de firmar el compromiso de renuncia al examen comenzaron a reunirse en silencio, bajando la voz para discutir algo. Escuché vagamente, ¿Lin Hixia está tratando de denunciarnos? ¿Deberíamos expulsarla del grupo? Si se atreve a arruinar las cosas, simplemente. Me reí para mis adentros, expulsarme del grupo. En mi vida anterior, ya me expulsaste del grupo, fue la misma noche que decidí contactar a mis padres. En ese gran chat grupal de más de 300 personas, discutiste cómo vengarte de mí y cómo darme una lección. Al final, el método elegido fue empujarme al agua. Cerré los ojos. Mi cuaderno de respuestas incorrectas y miré el cielo fuera de la ventana. El sol se estaba poniendo en el oeste, y el horizonte estaba en llamas de rojo. Mañana era el examen de ingreso a la universidad. Esta vez, ya no sería un tonto. ¿Quieres cortejar a la muerte, y te complaceré? Cuando la escuela terminó, Senji se había recuperado, como era de esperar, salió por la puerta de la escuela rodeada de Heu Yanbai y varias otras chicas, con la mirada relajada de alguien que había sobrevivido a un desastre. Todavía había leves marcas rojas en las comisuras de sus ojos, haciendo que toda su persona pareciera una flor que acababa de soportar una tormenta, frágil, delicada, pero obstinadamente indomable. Cuando llegó a la puerta de la escuela, de repente se detuvo, se dio la vuelta y me miró. En esa mirada, había lástima, simpatía condescendiente y una mueca apenas perceptible. ¿Hixia va a casa sola?, me preguntó. On-hom, ten cuidado en el camino a casa. Su voz era muy suave. Buena suerte en el salón de exámenes mañana, lo dijo despreocupadamente, pero pude oír el significado detrás de ello. Buena suerte en el examen de mañana, irás sola. Ninguno de nosotros irá. Serás la única en toda la clase que hará el examen de ingreso a la universidad. Pensó que este tipo de soledad, el mundo entero en mi contra, me asustaría. No, no estaba pensando eso. Esperaba que lo hiciera. Quería que sintiera miedo, que me sintiera aislada, que sintiera que había tomado la decisión equivocada, y luego unirme obedientemente a su grupo de estudiantes que boicoteaban el examen. Desafortunadamente, no voy a caer en eso. Nos vemos mañana, dije. Se quedó congelada por un momento. Probablemente no esperaba que respondiera tan bruscamente. Me di la vuelta y me alejé. Después de caminar más de 10 metros, oí una carcajada detrás de mí. Esa era la risa de Senji, clara y nítida, como campanillas de plata, como si fuera una especie de declaración triunfal. Les estaba diciendo a todos, miren, gané. Seguí caminando hacia adelante sin expresión. En este día en mi vida anterior, a las 11 de la noche, le envié a Senji un mensaje largo,
explicándole la importancia del examen de ingreso a la universidad. Instándola a no actuar por impulso y diciéndole que podía darle clases particulares y asegurarme de que pudiera obtener docenas de puntos más el último día. Ella no respondió. Más tarde, descubrí que había tomado una captura de pantalla del mensaje que le envié y la había publicado en el chat grupal de la clase, con el título, Linfixia es realmente una santa. El chat grupal se llenó de, jajaja, los simps terminan con todo lo que merecen, no, con nada en absoluto, ¿la belleza de la clase necesita tu ayuda? ¿Tiene al monitor de la clase, Linfixia realmente cree que puede salvar el mundo? Estos comentarios me fueron reenviados más tarde. Senji los envió. Ella seguía fingiendo ser mi confidente, justo delante de mí, mientras que a mis espaldas pisoteaba mi amabilidad en el lodo, y todavía tenía el descaro de decir eso. Saqué mi teléfono y abrí el chat grupal de la clase. Los mensajes ya iban por más de 99. Al desplazarme hacia arriba, todo era discusión sobre saltarse el examen. Geu Yanbai publicó un párrafo largo, de varios cientos de palabras, analizando la importancia política y el impacto social de un boicot colectivo al examen. La redacción era tan profesional y la lógica tan sólida que era obvio que había sido copiado y pegado, probablemente escrito por alguna secretaria en el lugar de trabajo de su padre. En resumen, un boicot colectivo al examen deja cierto margen de maniobra en términos de política. Según las regulaciones pertinentes del Ministerio de Educación, los candidatos que no puedan realizar el examen de ingreso a la universidad debido a fuerza mayor pueden, a discreción de las autoridades locales, ser organizados para volver a realizarlo. Aunque un boicot colectivo al examen no cae en fuerza mayor en el sentido estricto, dado el gran número de personas involucradas y el enorme impacto social, las autoridades educativas, ciertamente tomarán medidas flexibles para responder, en ese pasaje, palabras como pueden, a discreción y... Ciertamente, Geu Yanbai seguía apareciendo una y otra vez, dando esperanza a todos mientras evitaba cualquier compromiso sustancial. Usaba este tipo de charla para engañar a un grupo de estudiantes de 18 años, y eso era suficiente. Las respuestas del grupo eran todas iguales. El monitor de la clase es genial, el monitor de la clase es increíble, con el monitor de la clase aquí, ¿de qué tenemos que tener miedo? Alguien también me mencionó, ¿qué pasa si Linfixia no se une a nosotros para saltarse el examen? Si va a hacer el examen sola, ¿nos afectará? Geu Yanbai respondió, no, ella hace lo suyo y nosotros hacemos lo nuestro, cada uno tiene su propia elección y respeto la suya. Eso fue lo que dijo, pero la última frase venía con un emoji de sonrisa burlona. Traducción, ya verás, se arrepentirá. Shinji también intervino, Fixia siempre ha sido muy decidida, deberíamos respetar su decisión. No importa lo que elija, siempre será mi mejor amiga. Mejor amiga, cuando te burlaste de mí en mi vida anterior, ¿por qué no pensaste en mí como tu mejor amiga? Amigo, me desplacé hasta el final del registro de chat y vi a Shinji enviar un emoji de llanto, diciendo, estoy tan conmovida, es tan bueno tenerlos a todos, en realidad, estoy muy molesta, pero pensar que todos están aquí me hace sentir que todo vale la pena. Alguien respondió, belleza de la clase. No estés triste, mañana todos saltaremos el examen juntos y cabrearemos al profesor tutor. Alguien respondió, sí, cuanto más nos menosprecie el profesor tutor, más deberíamos permanecer unidos. Alguien más etiquetó a Geu Yanbai, monitor de la clase. ¿Cuándo es exactamente el examen de recuperación? Geu Yanbai respondió, aproximadamente una semana después de que termine el examen de ingreso a la universidad, mi padre lo organizará, aproximadamente una semana después de que terminara el examen de ingreso a la universidad. Eso fue más o menos cuando Shinji saltó del edificio. No sabía por qué saltó, ¿fue realmente porque se sentía engañada o su desempeño fue tan malo que no sabía cómo enfrentar el futuro? No quiero saberlo, apagué la pantalla de mi teléfono. Cuando llegué a casa, mi madre estaba ocupada en la cocina. Ella hizo a fuego lento una olla de sopa de pollo, remojó un poco de hongo de nieve y cortó un plato de fruta. Al verme entrar, rápidamente sacó un tazón humeante de sopa de la cocina. Sus manos estaban ásperas por años de tareas domésticas, sus nudillos gruesos y padrastros pegados a los bordes de sus uñas. Mientras me entregaba la sopa, noté una nueva marca de quemadura en la palma de su mano. Mamá ha estado cocinando esto a fuego lento toda la tarde, toma más.
para que tengas energía para el examen de mañana, sonrió y empujó el tazón de sopa hacia mí. Gracias, mamá. Bajé la cabeza y bebí la sopa, mi garganta se apretaba un poco. En mi vida anterior, mi madre era igual, todas las noches. Me preparaba sopa, me pelaba fruta y ponía un vaso de leche caliente junto a mi cama. Dijo que no esperaba que sacara muy buenas notas, solo que hiciera lo mejor que pudiera. Quedé entre los 200 mejores de la provincia. Lloró lágrimas de alegría. Abrazó mi boletín de calificaciones y lloró toda la noche, diciendo que mi hija es algo realmente especial y luego, morí. Mi madre lloró tan fuerte junto al embalse que se desmayó 3 veces. No sé qué le pasó después, porque yo estaba muerta. Los muertos no saben de los vivos. Pero sé que debió doler mucho, debió doler muchísimo. Terminé la sopa, dejé el tazón y miré la espalda ocupada de mi madre. Mamá, ¿puedes llevarme al lugar del examen mañana? Mi madre se dio la vuelta y se congeló por un momento. Rara vez se ofrecía a llevarme ella misma, porque nuestra familia solo tenía una vieja bicicleta eléctrica y montar en ella al lugar del examen haría que la gente se riera de nosotros, pero esta vez hablé. Está bien, mamá te llevará, sonrió. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se juntaron como un crisantemo en flor. Mamá, me irá muy bien en el examen, mamá lo sabe, muy bien, mamá te cree. Enterré mi cara en el tazón y tragué mis lágrimas junto con la sopa. 7 de junio, soleado. La luz del sol era tan buena. Se sentía como el comienzo de todo. Me senté en el asiento trasero del scooter eléctrico de mi mamá, cargando una mochila escolar llena de útiles escolares, zigzagueando por las calles congestionadas. La entrada al lugar del examen estaba llena hombro con hombro. Con incluso más padres que venían a acompañar a sus hijos que estudiantes que presentaban el examen, algunos sostenían girasoles, algunos vestían kipás rojos y algunos extendían mantas a la sombra de los árboles al borde de la carretera. Colocaron pequeños taburetes plegables y se prepararon para esperar allí durante 2 horas y media. Mi mamá encontró un lugar vacío y estacionó la bicicleta eléctrica, luego sacó una bolsa del maletero. Mamá te preparó chocolate y agua. No bebas demasiada agua durante el examen. Para que no necesites ir al baño, pon el chocolate en tu bolsillo y come un trozo después de cada materia. ¿Entendido, mamá? No estés nervioso, mamá te estará esperando afuera. No estoy nervioso, realmente no estaba nervioso. ¿Por qué estoy nervioso? Recuerdo las preguntas del examen de Galco cristalinamente, incluso el tema del ensayo. No estoy nervioso en absoluto, lo que me preocupaba era, por favor, no dejes que me vuelva a encontrar con esos idiotas. Pero el destino parecía disfrutar haciéndome bromas. Justo cuando caminaba hacia la entrada del lugar del examen, vi a un grupo de personas con camisetas blancas. Las camisetas tenían impresas palabras rojas: rechaza la discriminación contra los estudiantes pobres, protesta contra la educación injusta, devuélveme mi dignidad. Shinji estaba al frente. Hoy no llevaba su uniforme escolar, en cambio, llevaba una camiseta blanca extra grande con una minifalda de mezclilla. Su cabello estaba suelto y drapeado sobre sus hombros, las puntas ligeramente rizadas. Se veía tan fresca y ligera como una brisa pasajera. Una pequeña flor blanca estaba prendida en su pecho, sus ojos estaban ligeramente rojos y sus labios estaban ligeramente apretados. Todo ella estaba envuelto en un aire casi sagrado de dolor. De pie junto a ella estaba Heu Yanbai. También con una camiseta blanca, junto con unos 20 compañeros de la misma clase. En la entrada del salón de exámenes, habían colgado una pancarta con caracteres rojos sobre fondo blanco que decía: ni uno solo puede quedarse atrás. Los transeúntes seguían girando la cabeza para mirar, algunos se detenían a tomar fotos, mientras que otros susurraban entre sí. Había un reportero, realmente había un reportero. Un hombre con una cámara de vídeo y una mujer con un micrófono estaban frente a Shinji. El micrófono tenía el logo de una estación de televisión local. Shinji hablaba a la cámara, su voz no era ni demasiado alta ni demasiado baja, lo suficiente para que todos a su alrededor la escucharan. Sus labios temblaban ligeramente, las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero las contuvo y no las dejó caer. Este tipo de contención de las lágrimas era incluso más conmovedor que el llanto en sí. Solo quiero que más gente preste atención al tema de la equidad educativa. Su voz era suave pero firme, cada palabra parecía exprimida desde lo más profundo de su corazón. ¿Acaso los estudiantes con malas calificaciones no son dignos de respeto? ¿No merecemos tener sueños? Los ojos del reportero se iluminaron. Este tipo de noticias es un imán de tráfico, así que han decidido saltarse el examen colectivamente. Sí. Heu Yanbai tomó el control, su voz firme y enérgica. Los 42 estudiantes de nuestra clase,
Los 42 de nosotros. Renunciaremos a este examen de ingreso a la universidad. 42, me contó también. 42 estudiantes se saltaron el examen. La voz del reportero subió una octava. Sí, Heu Yanbei asintió, su expresión severa y solemne. Queremos expresar nuestra protesta contra un sistema educativo injusto de la manera más completa posible. Cada vez más gente se reunió alrededor, algunos sacaron sus teléfonos para grabar vídeos, algunos discutieron el asunto. Y algunos negaron con la cabeza y suspiraron. La mirada de Sinje pasó a través de la multitud y me encontró con perfecta precisión, me miró, una expresión compleja destellando a través de sus ojos, era sarcasmo, lástima, o algún tipo de engreído que decía, mira, gané, me dio una leve sonrisa. Sus labios moviéndose mientras movía los labios en silencio la frase, te arrepentirás de esto, leí esa frase, igual que ayer, luego su mirada se apartó de mí, volvió a la cámara y continuó su actuación, pasé junto a ella, ¿me notó también? No. Ella sabía todo el tiempo dónde estaba sentado, simplemente eligió ignorarme. Sinje, me detuve y la llamé por su nombre, se dio la vuelta, todavía con esa expresión compasiva y lamentable en su rostro. ¿Qué pasa, Xiesia? Te deseo éxito, dije, se congeló por un momento, luego una suave sonrisa apareció en su rostro. Gracias, Xiesia, también te deseo buena suerte en tu examen, tan hipócrita que daba náuseas. Sin embargo, dije con una sonrisa, mirando la flor blanca en su pecho. ¿Qué día es exactamente hoy? Están todos vestidos así, alguien que no lo sepa mejor podría pensar que están celebrando algún tipo de servicio conmemorativo o algo así. La sonrisa de Sinje se puso rígida. Varios compañeros de clase a nuestro alrededor llevaban camisetas blancas, las camisas intercambiaron miradas. La expresión de Heu Yanbei se ensombreció. Sinje Sie, cuida tu boca, lo ignoré, me di la vuelta y entré en la sala de exámenes detrás de mí, algunas personas me maldecían, algunas se reían y otras susurraban, no miré hacia atrás. La sala de exámenes estaba muy silenciosa. El supervisor estaba repartiendo las hojas de respuestas, la luz del sol brillaba a través de la ventana, proyectando un brillante parche de luz sobre el escritorio, me senté en mi asiento y coloqué mi lápiz, goma de borrar y boleto de admisión uno por uno. Tomé una respiración profunda. Sonó la campana, abrí la hoja de respuestas, nombre, número de boleto de admisión, número de asiento, luego viene la primera pregunta. Para la primera pregunta, elige B, para la segunda pregunta, elige C, pregunta 3, elige A. Cada palabra que escribí era tan segura como si la respuesta estuviera justo frente a mí, porque la respuesta realmente estaba justo frente a mí, en mi memoria, ya la había repasado 2 veces en mi cabeza, conocía cada opción, cada espacio en blanco. Cada pasaje de comprensión de lectura y cada puntuación, punto en cada pregunta de la sección de humanidades de memoria, chino, como era de esperar, matemáticas, como pez en el agua, ciencias, con facilidad, inglés, sin esfuerzo, durante los 2 días del examen de ingreso a la universidad. Fui la primera persona en salir de la sala de examen en cada sesión, no porque quisiera presumir, sino porque había terminado, revisado mis respuestas 3 veces, y realmente no quedaba nada que cambiar. En el momento en que entregué cada papel, tuve una sensación inquebrantable, Qinghua, seguro. 2 días después, la última materia, inglés, fue entregada, salí de la sala de examen y vi la puerta de la escuela llena de una masa oscura de gente, no había Sinji entre ellos, ni camisetas blancas, ni pancartas, todo era como si nada hubiera pasado. Pero sabía que las cosas ya habían comenzado a fermentar. En mi teléfono, el chat grupal de la clase ya había explotado, no por lo bien que les fue en el examen, ni siquiera lo habían hecho, fue porque la noticia sobre el examen de recuperación nunca llegó. Cada pasaje de comprensión lectora, y cada puntuación, punto en cada pregunta de la sección de humanidades de memoria, chino, como era de esperar, matemáticas, como pez en el agua, ciencias, con facilidad, inglés, sin esfuerzo, durante los 2 días del examen de ingreso a la universidad. Fui la primera persona en salir del aula de examen en cada sesión, no porque quisiera presumir, sino porque había terminado, revisado mis respuestas 3 veces, y realmente no quedaba nada que cambiar. En el momento en que entregué cada documento, tuve una sensación inquebrantable, Qinghua, seguro. 2 días después, se entregó la última asignatura, inglés, salí del aula de examen y vi la puerta de la escuela llena de una masa oscura de gente, no había ningún Sinji entre ellos, ni camisetas blancas, ni pancartas, todo era como si nada hubiera pasado. Pero sabía que las cosas ya habían comenzado a fermentar. En mi teléfono, el chat grupal de la clase ya había explotado, no por lo bien que les fue en el examen, ni siquiera lo habían hecho,
era porque la noticia sobre el examen de recuperación nunca llegó a cada pasaje de comprensión lectora. Y cada puntuación, punto en cada pregunta de la sección de humanidades de memoria, chino, como era de esperar, matemáticas, como pez en el agua, ciencias, con facilidad, inglés, sin esfuerzo, durante los 2 días del examen de ingreso a la universidad. Fui la primera persona en salir del aula de examen en cada sesión, no porque quisiera presumir, sino porque había terminado, revisado mis respuestas 3 veces, y realmente no quedaba nada que cambiar. En el momento en que entregué cada documento, tuve una sensación inquebrantable, quinhua, seguro. 2 días después, se entregó la última asignatura, inglés, salí del aula de examen y vi la puerta de la escuela llena de una masa oscura de gente, no había ningún Shinji entre ellos, ni camisetas blancas, ni pancartas, todo era como si nada hubiera pasado. Pero sabía que las cosas ya habían comenzado a fermentar. En mi teléfono, el chat grupal de la clase ya había explotado, no por lo bien que les fue en el examen, ni siquiera lo habían hecho, era porque la noticia sobre el examen de recuperación nunca llegó a. Primero, Geu Yanbai seguía tranquilizando a todos en el chat grupal. No se preocupen, mi papá dijo que habrá una reunión para discutirlo después del examen, y tendremos los resultados la próxima semana. Alguien comenzó a cuestionarlo. Pero parece que también ha habido casos de una clase entera que faltó a un examen en otras provincias, y al final todavía no hubo ningún examen de recuperación. Geu Yanbai respondió rápidamente, esa es otra persona, nuestra situación es diferente. Mi papá trabaja en la oficina de educación. Así que tenemos información privilegiada, de verdad, ¿cuándo te he mentido? El chat grupal se quedó en silencio por un momento, luego se inundó de nuevo con, larga vida al delegado de clase, confía en el delegado de clase y obtén la vida eterna, esperando el examen de recuperación, lo ojeé y no pude evitar reír, cree en el delegado de clase y alcanza la vida eterna. En lo que crees es en el padre del delegado de clase, y el padre del delegado de clase probablemente ya esté siendo interrogado por la organización en este momento. Llamé a mi mamá, terminé el examen, terminado, ¿cómo va? Muy bien, mi mamá se rió al otro lado del teléfono, su risa teñida de lágrimas. Entonces mamá vendrá a recogerte y te haré costillas de cerdo estofadas esta noche. Está bien, colgué el teléfono y me quedé esperando bajo la sombra de un árbol. El sol era abrasador y el canto de las cigarras era ensordecedor. Los exámenes de ingreso a la universidad han terminado, la batalla que me pertenecía había terminado, la lucha que pertenecía a otro grupo de personas apenas había comenzado. Los días posteriores al examen de ingreso a la universidad fueron tan tranquilos como un lago artificial. Todos los días, me quedaba en casa leyendo, durmiendo y ayudando a mi mamá con las tareas domésticas. Ocasionalmente, salía a caminar, viviendo la vida de un cuadro superior retirado. Mientras tanto, en el chat grupal de la clase, se desarrollaba un drama diferente cada día. El primer día después de saltarme el examen, el tema principal en el chat grupal era, celebración, maldita sea, finalmente terminó, no, espera, finalmente no ha terminado, ja 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 ja. Escuché que el examen de ingreso a la universidad de este año fue increíblemente difícil. Por suerte, no lo tomamos, exactamente, escuché que el último gran problema de matemáticas fue más allá del programa. Menos mal que estamos esperando el examen de recuperación y tenemos una oportunidad gratis con preguntas más fáciles. Monitor de clase, ¿serán más fáciles las preguntas del examen de recuperación? Geu Yanbai respondió, probablemente, los exámenes de recuperación suelen ser exámenes de respaldo, por lo que la dificultad debería ser un poco menor. ¿De dónde sacó esa confianza? Examen de respaldo con menor dificultad. El examen de respaldo solo se usa cuando el examen original sufre un incidente importante como una filtración. Su dificultad generalmente nunca es menor que la del original. Y muchas veces se hace deliberadamente aún más difícil para equilibrar la dificultad. Este tipo es realmente bueno para decir tonterías, pero nadie lo cuestionó, porque en sus mentes, Geu Yanbai era el hijo del subdirector de la oficina de educación. Así que todo lo que decía tenía que ser correcto. Esta lógica subyacente de tener razón en todo solo porque tienes un buen padre sostuvo todas sus suposiciones afortunadas, desde el segundo día hasta el quinto día después de saltarse el examen. El tema principal se convirtió en, esperar. ¿Cuándo se emitirá el aviso del examen de recuperación? Representante de la clase, ¿tu papá ha oído alguna noticia última? Revisé el sitio web de la oficina de educación todos los días, y todavía no hay nada sobre un examen de recuperación. La respuesta de Geu Yanbai comenzó a sonar oficial. Todos, por favor mantengan la calma, seguir el procedimiento adecuado lleva tiempo.
para algo tan grande. No hay manera de que se pueda obtener un resultado en solo unos días. Alguien comenzó a sentirse vagamente incómodo. Realmente no habrá un examen de recuperación, ¿verdad? Heu Yanbai respondió inmediatamente: imposible. Mi papá dijo que los altos mandos ya se han percatado de este asunto. Puso las palabras, los altos mandos, en negrita y rojo, probablemente tratando de crear la impresión de que ya estamos dialogando con los altos funcionarios, pero de hecho, a lo que las personas reales, arriba, prestaron atención fue a este asunto, y en lo que se estaban enfocando era un grupo de estudiantes de secundaria incitados a saltarse el examen colectivamente, y alguien detrás de esto manipulando las cosas. Con el hijo del subdirector de la oficina de educación involucrado, ¿hubo algún quid pro quo? ¿Debería informarse este asunto en toda la ciudad como ejemplo de advertencia? Eso es todo. Más tarde, al sexto día después de saltarse el examen, se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad, no los suyos, sino los de todos los candidatos de la provincia. Las calificaciones originalmente estaban programadas para publicarse el 23 de junio. Pero antes de que los resultados salieran a finales de junio, la noticia sobre la decisión grupal de saltarse el examen comenzó a difundirse en línea. Un medio de comunicación publicó un vídeo de Shinji siendo entrevistada en la entrada del lugar del examen. Con el titular: 42 estudiantes de una clase en cierta escuela secundaria se saltaron el examen colectivamente para protestar contra la injusticia educativa. La imagen que lo acompañaba mostraba a Shinji con una camiseta blanca, de pie frente a una pancarta con lágrimas en los ojos. El vídeo se volvió viral. Los comentarios estaban muy divididos. Algunas personas los elogiaron por tener agallas. Los jóvenes de hoy son increíbles, valiente suficiente para decir no a la injusticia. Otros los llamaron idiotas. La universidad es tu propio futuro. ¿Estás usando tus propias perspectivas para protestar? ¿Estás muerto cerebralmente? Shinji volvió a publicar esta noticia en el chat grupal con el pie de foto: gracias a todos por su apoyo, nuestras voces finalmente han sido escuchadas. Su tono era ligero y etéreo, con una sensación de satisfacción, como si todo finalmente se hubiera asentado en su lugar. Realmente pensó que este asunto tendría un buen resultado. Realmente pensó que una vez que los medios prestaran atención y la opinión se calentara, la oficina de educación retrocedería. Lo que no sabía era que mientras ella todavía estaba compartiendo la noticia y sintiéndose engreída por ello, el padre de Heu Yanbai ya había sido suspendido. La noticia fue algo que el propio Heu Yanbai dijo en el chat grupal: mi papá ha sido suspendido y está bajo investigación, dijo. Esas palabras fueron como una bomba arrojada al agua. El chat grupal explotó instantáneamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No dijiste que tu papá podía manejarlo? Monitor de clase: tu papá ha sido suspendido. ¿Qué pasa con el examen de recuperación? Entonces todo lo que dijiste antes era falso. Una avalancha de preguntas cayó sobre Heu Yanbai y no pudo contenerlas. Solo dijo: yo tampoco estoy seguro de lo que está pasando. Preguntaré por ahí y luego les diré. Luego se quedó en silencio. La gente en el chat grupal comenzó a entrar en pánico. Maldita sea, ¿esto se salió de control? ¿Podría ser realmente que no haya examen de recuperación? Eso no puede ser correcto. Tanta gente perdió el examen. No hay manera de que la oficina de educación simplemente lo ignore. ¿O deberíamos ir a sentarnos frente a la oficina de educación? Maldita sea, ¿estás loco? Si no hay examen de recuperación, mi vida está arruinada. En este punto, la naturaleza humana comenzó a revelar sus verdaderos colores. En las personas que antes habían jurado luchar por la justicia ahora hablaban de mi vida, mi futuro y mis perspectivas. Nadie mencionó a Shinji. Nadie mencionó resistir la injusticia. Nadie mencionó nada como la dignidad de un estudiante pobre. El enfoque de todos se había vuelto hacia esto. ¿Aún podría entrar a la universidad? Shinji envió un mensaje al grupo: todos, no se asusten, Yanbai pensará en una manera. Después de un largo silencio, alguien respondió: su padre ya ha sido suspendido. ¿Qué manera puede pensar todavía? Shinji no respondió a eso. Supongo que su expresión debió haber sido muy interesante. La diosa de la justicia, la personalidad que había construido minuciosamente durante tanto tiempo, se hizo añicos por la realidad en ese instante, porque ella sabía mejor que nadie. No había ningún examen de recuperación. Desde el principio, todo había sido fanfarronería de Heu Yanbai, y ella empaquetó la fanfarronería de Heu Yanbai como una promesa justa, usándola para presionar a toda la clase para que huyera con ella. Ahora, la burbuja había estallado.
Pero su desempeño fue aún no ha terminado. Al día siguiente, Sunji envió un mensaje muy largo en el chat grupal: lo siento, todos, es todo mi culpa, los arrastré hacia abajo, fui yo quien dijo que quería saltarme el examen primero. Yanbai solo dijo que su padre podía encargarse de ello para ayudarme, no tenía malas intenciones, solo quería ayudarme. Estoy realmente desconsolado, solo pensar que mi impulsividad causó que todos sufrieran estas consecuencias me hace sentir tan egoísta. Si el tiempo pudiera retroceder. Nunca habría dicho eso, definitivamente iría a presentar el examen honestamente, incluso si obtuviera un 0, sería mejor que arrastrar a todos hacia abajo. Luego vino una serie de emojis de llanto, toda esta rutina de, es todo mi culpa, yo tengo la culpa, yo soy el pecador, se traduce en. Ya me disculpé, así que no pueden culparme, si me culpan, entonces significa que carecen de compasión, una fórmula familiar, un sabor familiar. Pero esta vez el efecto se debilitó. Alguien le respondió: belleza de la clase, no seas tan dura contigo misma, las cosas ya han llegado a esto. Así que busquemos una solución. Alguien más dijo: en realidad, no se te puede culpar de todo, el monitor de la clase también es responsable. Y otra persona dijo algo bastante hiriente: para ser honesto, si tus calificaciones fueran un poco mejores, no se te habría ocurrido esta idea. Shinji no respondió, solo podía hacerse la víctima equivocada, no la verdadera. Su poder de lucha solo era suficiente para lidiar con personas dispuestas a caer en su actuación. Cuando se enfrentaba a palabras que realmente le tocaban el punto débil, solo fingía estar muerta. Luego llegó el día en que se publicaron las calificaciones, 23 de junio, 12 de la noche, me senté frente a la computadora e inicié sesión en el sitio web del Instituto de Exámenes de Educación Provincial, cuenta, contraseña, código de verificación, la página se actualizó, top 10 en la provincia. Tsinghua, se resolvió, tomé una captura de pantalla de la página de calificaciones y se la envié a mi mamá respondió al instante: nena, eres increíble. Luego llegó una serie de mensajes de voz, tan ahogada por sollozos que apenas podía hablar. No los abrí. Porque tenía miedo de llorar también, revisé cuidadosamente mi boletín de calificaciones y confirmé que las calificaciones en cada materia eran más o menos las mismas que había esperado. Luego cerré la página, apagué la luz y me acosté en la cama. En la oscuridad podía oír los latidos de mi propio corazón, plop, plop, plop. Finalmente lo había hecho. En mi vida anterior, también había obtenido muy buenas calificaciones, pero no tan buenas. En esta vida, debido a los recuerdos de mi vida pasada, me fijé una meta más alta y la alcancé: Tsinghua. La mejor universidad del país. Me acosté en la oscuridad, las comisuras de mis labios se curvaron lentamente. Mientras tanto, un espectáculo trágico y brutal se desarrollaba en el chat grupal de la clase, tan pronto como salió la noticia de la publicación de las calificaciones. El chat grupal explotó más violentamente que nunca. Las calificaciones están disponibles, las calificaciones están disponibles, ¿ya revisaste? ¿Revisar qué? Nosotros ni siquiera hice el examen, no, quiero decir, el puntaje de corte de este año ya salió, y es tan alto, entonces incluso si hacemos el examen de recuperación, ¿podemos obtener un puntaje tan alto? El examen de recuperación, ¿realmente habrá un examen de recuperación? ¿Dónde está el monitor de la clase? Monitor de la clase, di algo. Heo Yanji no hizo ningún sonido, Shinji tampoco hizo ningún sonido, los demás comenzaron frenéticamente a ellos, a Heo Yanji, monitor de la clase, ¿qué demonios está pasando? A Shinji, flor de la clase, ¿no dijiste que el monitor de la clase se haría responsable? Mis padres ya comenzaron a preguntarme, dije que esperaría un examen de recuperación, pero dijeron que nunca habían oído hablar de exámenes de recuperación para el examen de ingreso a la universidad. Revisé. No ha habido un solo precedente para una prueba de recuperación del examen de ingreso a la universidad a nivel nacional en los últimos 10 años. Se acabó, nos han engañado. Alguien publicó un enlace en el chat grupal, era un reportaje. El titular decía: docenas de estudiantes de cierta escuela secundaria faltaron colectivamente al examen, y la oficina de educación respondió: no hay arreglos para un examen de recuperación. Hice clic y lo revisé. El reporte decía que una persona relevante a cargo del Instituto Provincial de Exámenes de Educación respondió que el examen de ingreso a la universidad es un examen unificado a nivel nacional y no hay posibilidad de un examen de recuperación a nivel local para los candidatos.
Individuales que no pudieron presentar el examen debido a circunstancias especiales. Actualmente no hay ninguna política relevante que respalde un examen de recuperación. El reporte también mencionaba que en respuesta a esta ausencia masiva al examen, las autoridades educativas ya han iniciado una investigación y aquellos involucrados en incitar a los estudiantes a faltar al examen serán tratados de acuerdo con la ley y los reglamentos. Incitar a los estudiantes a faltar al examen será tratado de acuerdo con la ley y los reglamentos. Esto ya se ha dicho muy claramente. Senzi y Heu Yanbai puede que no solo no hayan ingresado, sino que simplemente alguien del grupo reenvió este artículo con el título, entonces no hubo ningún examen de recuperación en absoluto, nos mintieron en Heu Yanbai. Explíquenlo tú mismo. ¿No dijo tu padre que podía con ello? A Heu Yanbai, ¿por qué no sales y dices algo? Heu Yanbai finalmente apareció, su respuesta fue solo una frase, mi padre está bajo investigación, no sé nada, luego abandonó el grupo, no una explicación, no una disculpa, no una forma de enmendar, fue abandonar el chat grupal, se fueron corriendo. El chat grupal quedó en silencio en un instante, luego alguien comenzó a llorar, joder a tu madre, Heu Yanbai, nos engañaste para que nos subiéramos a este barco que se hunde y luego te fuiste solo, así que de principio a fin, fuimos nosotros los que soñamos. Nunca hubo ningún examen de recuperación, mi padre dijo que me iba a golpear hasta la muerte, ¿qué hago? Se acabó, completamente se acabó, mi vida está arruinada, luego llegó el mensaje de Senzi. Todos cálmense un poco, las cosas aún no han llegado al paso final, alguien la interrumpió, cállate, si no hubieras estado sollozando y hablando de saltarte el examen. Hemos terminado en esta situación, respondió Senzi al instante, no obligué a nadie, todos firmaron la carta de compromiso voluntariamente, tonterías, ¿qué dijiste entonces? Dijiste que querías que el profesor supiera que los estudiantes pobres tienen carácter, dijiste que mientras toda la clase permaneciera unida, no había nada que temer, e incluso dijiste que entendías cómo se sentían las personas que no les fue bien en el examen. Solo nos estabas provocando. Senzi no respondió de nuevo, probablemente no había esperado que las personas que una vez le habían sido completamente obedientes serían las primeras en abalanzarse y morderla después. Todo explotó, después de todo. Estas personas no eran diferentes de Senzi en esencia, egoístas, cobardes y movidas por el interés propio y la evitación del daño, era solo que Senzi era quien sostenía el cuchillo, mientras que ellos eran los que eran usados como peones. Ahora que el cuchillo estaba roto y el arma había enmudecido, todos tendrían que pagar el precio de sus decisiones. Vi los mensajes en el chat grupal desplazándose uno tras otro, cada uno más desesperado que el anterior, cada uno más furioso que el anterior. Algunos decían que demandarían a Heu Yanbai por fraude. Otros decían que irían a sentarse en la oficina de educación, otros decían que repetirían el año. Pero eso significaría esperar otro año, y sus familias tal vez no podrían pagarlo. Alguien también pensó en mí, ¿dónde está Lin Hixia? ¿No fue a tomar el examen? ¿Qué puntaje obtuvo? Alguien me mencionó y preguntó por mi puntaje, respondí con un número. El grupo se quedó en silencio por un largo tiempo, entre los 10 mejores de la provincia. Qinghua. Ella va a Qinghua, no, todos nos saltamos el examen, y ella fue a tomarlo sola. Y al final entró a Qinghua, ¿qué demonios, esto? ¿Qué? Eso siquiera cuenta como, le estamos abriendo paso. Esta gente es realmente buena para añadir drama a sí mismos, yo abriéndote paso, te obligué a saltarte el examen, te dije que pusieras una pancarta en la entrada del salón de exámenes, ¿te hice firmar algún maldito juramento o qué? Envié un mensaje de vuelta. Soy un estudiante que está haciendo el examen de ingreso a la universidad normalmente, mi puntaje fue ganado a través de mis propios esfuerzos, tu decisión de saltarte el examen no tiene nada que ver conmigo. Luego apagué las notificaciones del grupo. No quería mirar más, no hay necesidad de seguir mirando, lo que suceda después no requerirá que haga nada, se destrozarán entre ellos solos. En cuanto a mí, todo lo que necesito hacer es esperar en silencio la carta de admisión de Qinghua. Más de 20 días fueron suficientes para que una mentira cuidadosamente tejida colapsara por completo. No vi las capturas de pantalla de Senzi y Heu Yanbai destrozándose mutuamente en el chat grupal con mis propios ojos, pero escuché sobre ellos. Según un viejo compañero de clase que todavía estaba en el grupo, la escena era como el final de una telenovela. Después de que Heu Yanbai dejó el grupo, Senzi se convirtió en el blanco de la ira de todos. Al principio, intentó hacerse la muerta, enviando una larga serie de emojis de aspecto inocente y diciendo, yo tampoco sabía que iba a terminar así, y también me engañaron.
pero pronto alguien publicó los registros de chat. Era una conversación de cuando Shinji había enviado mensajes privados a algunos compañeros de clase. Está bien si no lo firmas, pero realmente necesito tu apoyo. Si no lo firmas, sentiré que no me ves como un amigo. Yanbai dijo que su padre ya había hecho los arreglos, así que definitivamente no hay problema con el examen de recuperación. Si no lo crees, entonces no hay nada que pueda hacer. Estas palabras por sí solas pueden no parecer mucho, pero juntas son un chantaje moral descarado. Aún más indignante, alguien desenterró los comentarios de Shinji del día anterior. Se saltó el examen en una pequeña reunión. Shinji dijo personalmente, en realidad, no quiero presentarme al examen de ingreso a la universidad. Mis calificaciones son tan malas que, incluso si lo presentara, solo haría el ridículo. Pero si se presenta como una protesta contra la injusticia del profesor, es diferente. La gente dirá que tenemos carácter, no que estamos evitando el examen. Esta grabación fue capturada en cinta y se difundió rápidamente por el chat grupal. La imagen pública de Shinji se derrumbó por completo en ese momento. Su supuesta defensa de la dignidad y la resistencia contra la injusticia no eran más que una pobre estudiante buscando una excusa respetable para evitar el examen. Heu Yanbai no era más que un lamebotas que intentaba encubrir a una mujer egoísta. Ninguno de los dos era bueno, pero el verdadero golpe estaba por llegar. Los resultados de la investigación de la Oficina de Educación ya estaban disponibles. El padre de Heu Yanbai, el director Heu, fue destituido de su cargo como subdirector por hacer comentarios inapropiados y participar en mala conducta en el incidente del boicot colectivo al examen. Y fue entregado al Departamento de Inspección Disciplinaria para su posterior investigación. En la investigación, en el aviso posterior, se descubrió que el director Heu tenía otros problemas económicos y era sospechoso de aceptar sobornos, y el caso fue entregado a las autoridades judiciales para su manejo. El buen padre de Heu Yanbai se había ido. Pasó de ser un funcionario de segunda generación a hijo de un funcionario convicto. Cuando la noticia se extendió al chat grupal, algunas personas se regodeaban, otras vitoreaban. Y otras se dieron cuenta tardíamente de que confiar en su padre para resolver el problema del examen de recuperación había sido una broma desde el principio, pero ahora todo lo que se diga es demasiado tarde. Los resultados del examen de ingreso a la universidad ya se han establecido. Y el proceso de admisión a la universidad ya ha terminado. Por no hablar de los exámenes de recuperación, incluso el periodo de inscripción para repetir un año ya ha pasado. Para este grupo de personas, pueden esperar hasta el próximo año para repetir un año. O simplemente decir adiós a sus sueños universitarios por completo. Algunos eligieron repetir el año, pero repetir un año no es algo que se pueda hacer solo porque se quiera. La matrícula para un año de repetición asciende a decenas de miles al año. Y con los gastos de manutención y los materiales de estudio incluidos, es una carga pesada para muchas familias. Algunas familias simplemente no pueden pagarla, así que no tienen más remedio que aceptar su destino y salir a trabajar. Algunas personas tenían malas calificaciones desde el principio, e incluso después de repetir un año, todavía no lograban entrar en una buena escuela. Después de sopesar las opciones, también se rindieron. Algunos padres estaban tan furiosos que echaron a sus hijos de la casa, diciendo: «Tienes agallas, ¿no? Ve a ganar dinero con esa agalla tuya». En cuanto a Shinji, su final fue aún más miserable de lo que esperaba. No volvió a presentar el examen, no porque no quisiera, sino porque no tenía dinero. Todos sabían que la familia de Shinji estaba en una situación económica precaria. Su padre trabajaba en la construcción y su madre era cajera en un supermercado. Entre los dos apenas ganaban lo suficiente para cubrir lo básico. Su supuesta belleza y elegancia se basaban en la frugalidad y un poco de astucia. Tras el examen de ingreso a la universidad, su madre descubrió que no se había presentado y se enfureció tanto que la hospitalizaron. Su padre no la golpeó, pero tampoco volvió a hablarle. El ambiente en casa era gélido. Una semana después, su madre recibió el alta del hospital. Tras discutirlo con su padre durante un buen rato, finalmente le dijeron que la familia no podía costearle repetir curso. Que hiciera lo que quisiera, que ya no podían controlarla. Shinji lloró en su habitación durante todo un día, pero, ¿qué importaba? Las lágrimas no solucionaban nada. En agosto, Shinji se fue al sur y consiguió un trabajo en una fábrica de electrónica, trabajando en la cadena de montaje como obrera.
Horas al día, rotando, 2 turnos, viviendo en un dormitorio común con 10 personas, su antes liso y largo cabello estaba metido en un gorro antipolvo, sus manos cuidadosamente cuidadas comenzaron a desarrollar callos, y su rostro angelical no significaba nada en la línea de montaje. Alguien publicó fotos de ella en la fábrica en el chat grupal, llevaba un mono de trabajo azul y una mascarilla, con profundas ojeras, era evidente que había perdido mucho peso y se veía mucho más demacrada, las reacciones en el grupo fueron muy interesantes. Algunas personas se regodeaban en los comentarios, ¿no es esta la belleza de nuestra clase? ¿Cómo terminó así? Recuerdo que solía decir que quería ser modelo en el futuro, ¿cómo terminó trabajando en una fábrica de electrónica? TSK, 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 ¿es este el precio de la justicia? Algunas personas también hicieron comentarios sarcásticos, suspiró, en realidad también es bastante lamentable, ¿qué hay que lamentar? Si ella es lamentable, ¿quién nos compadece? Nos engañó y ni siquiera conseguir ir a la universidad, exactamente, ella misma se lo buscó, nadie habló por ella, ni uno solo, la antigua favorita del grupo, belleza de la clase y diosa Senjie. Ahora no tiene a nadie en este grupo de chat dispuesto a hablar por ella. Aquellos que una vez se apresuraron a dar me gusta a sus publicaciones, dejar comentarios y ganarse su favor ahora están todos ocupados tratando de distanciarse de ella. Esta es la naturaleza humana, por supuesto. Senjie no es una buena persona, pero estas personas tampoco son mucho mejores. Son cómplices de Senjie, y también su imagen especular, egoístas, hipócritas y movidos por el interés propio y la evitación del daño. Es solo que los métodos de Senjie eran más astutos, mientras que ellos eran aún más estúpidos. Ahora que los tontos han entrado en razón, han comenzado a maldecir a la aún peor. Pero, ¿qué pasa después de que terminan las maldiciones? Después de todas esas maldiciones, ¿no era la vida todavía la misma? ¿Acaso sus vidas no seguían arruinadas de todos modos? A finales de julio, en una tarde cualquiera, el sol brillaba tanto que parecía que iba a derretir toda la ciudad. Estaba regando las flores del balcón cuando oí a alguien abajo, llamándome por mi nombre, Linjixia, tu paquete. Me asomé y vi al cartero sosteniendo un gran sobre rojo y saludándome con fuerza, EMS de la Universidad de Tsinghua. Me temblaban un poco las manos, pero me obligué a mantener la calma mientras bajaba las escaleras. Cuando el repartidor me entregó el paquete, incluso me miró 2 veces, y luego sus ojos se abrieron de par en par de repente. Universidad de Tsinghua, entraste en la Universidad de Tsinghua. Oh, Dios mío, increíble, increíble, increíble. El repartidor me levantó el pulgar, su sonrisa era aún más brillante que la mía. Hacía años que nadie de nuestro barrio entraba en la Universidad de Tsinghua o en la Universidad de Pekín. Nos has llenado de orgullo a todos. Me sentí un poco avergonzada por todos sus elogios. Después de firmar mi nombre, tomé el sobre rojo sobre la cubierta roja brillante, las palabras estampadas en oro, carta de admisión de la Universidad de Tsinghua, brillaban intensamente a la luz del sol. Lo sostuve en mis manos como si sostuviera una botella de vidrio llena de estrellas. Mis manos temblaban, mi corazón también temblaba. En mi vida anterior, también había recibido una carta de admisión, pero no era esta, aquella también era buena, de una universidad de primera, pero no me emocionó tanto como esta, porque era diferente. Había cambiado mi vida por ella, sí. Había renacido, presenté el examen con mis recuerdos y obtuve una mejor puntuación, pero si no hubiera pasado por todas esas experiencias en mi vida anterior, no habría tenido tanta conciencia, y no habría tenido una motivación tan fuerte en mi vida pasada. Me ahogué en un embalse. Muriendo asfixiado, muriendo miserablemente, muriendo sin entender jamás por qué, en esta vida, voy a vivir más alto que nadie, y brillar más que nadie. Llevé la notificación de admisión arriba, y mi mamá estaba tejiendo en la sala. Cuando vio el sobre rojo en mi mano, se congeló por un momento. La aguja de tejer en su mano cayó al suelo, haciendo un sonido nítido y claro. Esto es, mamá, entré en Tsinghua. Mi madre se congeló. 3 segundos después, rompió a llorar con un «guau». No fue un sollozo silencioso, sino un lamento en toda regla. Corrió hacia mí y me abrazó. Enterrando su rostro en mi hombro, llorando como una niña, yo estaba sostenida en sus brazos, y la carta de admisión en mi mano se deformó, pero no quería liberarme. Mamá, deja de llorar, mamá está feliz, mamá está demasiado feliz. Su voz era apagada, húmeda, mezclada con lágrimas y mocos. Nada agradable,
pero era el sonido más dulce que jamás había escuchado. Mi padre regresó de afuera y vio la escena. Al principio, estaba terriblemente nervioso, pensando que algo había sucedido. Cuando vio las palabras en el sobre rojo, el hombre alto se quedó parado en el umbral, congelado por un momento, medio minuto completo, y entonces sus ojos se pusieron rojos. Hija, papá no te crió en vano. Después de decir eso, se dio la vuelta y fue a la cocina, pero lo vi secarse los ojos disimuladamente con la manga. Esa noche, mi papá salió y compró una caja de fuegos artificiales y los encendió abajo durante 10 minutos. Los vecinos se volvieron locos por el ruido. Alguien asomó la cabeza y gritó: ¿por qué están encendiendo fuegos artificiales en medio de la noche? ¿Estás loco? Mi papá gritó a todo pulmón. Mi hija entró en la Universidad de Tsinghua. Las maldiciones cesaron de inmediato, reemplazadas por el silencio, luego aplausos dispersos, y luego una voz extraña llegó desde lejos: felicitaciones, felicitaciones. Nosotros también estamos felices por ti. Mi papá estaba tan encantado, parecía un tonto, y encendió otra caja. Miré los fuegos artificiales estallando fuera de la ventana. Sus luces multicolores se reflejaban en el cristal, como un gran escenario solo para mí. Luego saqué mi teléfono y abrí el grupo de la clase. El chat grupal había permanecido en silencio durante mucho tiempo. Desde que salieron las calificaciones, todos estaban apáticos. Publiqué la foto de mi carta de admisión de Tsinghua en el chat grupal, un sobre blanco, un emblema rojo de la escuela y letras doradas en relieve. El pie de foto era solo una palabra: aquí. Hubo silencio durante unos 10 segundos, luego estalló: mierda, 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 Tsinghua. Linjixia, entraste a Tsinghua. Dios mío. Así que la que está entre las 10 mejores de la provincia es ella. Linjixia, eres increíble. En el tono envidioso se escondía un toque de amargura. Efectivamente, al poco tiempo alguien comenzó a hablar sarcásticamente: algunas personas ampliamente tienen suerte. Si no hubiéramos faltado al examen, ¿habría podido conseguir semejante ganga? Exacto, los 10 primeros puestos de la provincia están fijados. Con nosotros, sus competidores, fuera del camino, por supuesto que es más fácil para ella entrar. Suspiro: solo estamos haciendo ropa para otra persona. Al leer estos comentarios, casi me reía a carcajadas, recogiendo las obras. Competidores, haciendo ropa para otra persona, ¿son realmente tan importantes tus calificaciones? El que tiene la puntuación más alta entre ustedes probablemente solo obtiene un poco más de 400 en los exámenes simulados, ¿verdad? Con esa puntuación, ni siquiera puedes alcanzar el primer nivel, corte universitario. ¿Tienes algún malentendido sobre el término competidor? Tu existencia no puede afectar la clasificación de nadie en absoluto. La única contribución que has hecho es reducir el grupo de solicitantes estatales en unas pocas docenas este año. Eso es todo, pero no planeo explicarlo. Discutir con estas personas solo disminuiría mi valor. Simplemente publiqué la foto, y mi objetivo ya se había logrado, para hacerles ver que mientras todos pagaban el precio por sus propias elecciones, una persona no solo permaneció inafectada, sino que en cambio iba más lejos y más alto. Este contraste fue más hiriente que cualquier comentario burlón. Efectivamente, Shinji emergió, envió un mensaje desde el dormitorio de la fábrica: Jixia, felicitaciones, 3 palabras, seguido de un emoji sonriente. Luego agregó: estoy muy feliz por ti, siempre has trabajado muy duro. Y esto es lo que te mereces. Este pasaje parece increíblemente sincero, pero puedo decir que cada palabra gotea sangre. Siempre has trabajado tan duro. El subtexto es: yo no trabajé duro, así que me lo merezco. Te lo mereces. El subtexto es: no me lo merezco. La actuación de Shinji nunca se había detenido, incluso cuando estaba exhausta hasta el punto de estar medio muerta en la línea de producción. Todavía tenía que mantener las personalidades de ser magnánima, gentil y sincera. Aquí, tenía miedo de que los demás pensaran que era yo. Tenía miedo de que los demás pensaran que era mezquina, tenía miedo de que su imagen se derrumbara por completo, pero lo que no sabía era que, a los ojos de todos, su imagen ya se había derrumbado por completo. Desde el momento en que se expuso la grabación, ya no era la supuesta belleza de clase. Odiosa, no es nada pero una egoísta refinada, una experta en seducción que manipula a otros con lágrimas y planes. Ahora que está enviando mensajes como este: bendiciones sinceras, todo lo que hace es hacer que la gente se sienta mal. Efectivamente, alguien le respondió: Shinji, deja de fingir.
Si realmente estuvieras feliz por ella, no habrías hecho eso, saltarte el examen, truco. Shinji respondió de inmediato, realmente no quería que el profesor nos menospreciara, no estaba apuntando a nadie, vamos, no quieres que el profesor te menosprecie. Así que arrastras a toda la clase contigo. Eso es egoísta, realmente no, está bien, basta, deja de actuar, reina del drama. Shinji no respondió de nuevo, no sabía si realmente se había quedado sin palabras o llorando al otro lado de la pantalla, pero de cualquier manera, no me importaba, no era asunto mío. Pero el espectáculo aún no había terminado, justo cuando pensé que todo estaba a punto de llegar a su fin, una bomba cayó repentinamente en el grupo, el amigo de Heu Yanbai, o más precisamente, su antiguo amigo, publicó una captura de pantalla de un registro de chat. Era un chat privado entre Heu Yanbai y otro compañero de clase, fechado 3 días antes del examen de ingreso a la universidad. En ese chat privado, Heu Yanbai dijo, en realidad, no estoy seguro de si hay un examen de recuperación, mi padre dijo que, en principio, no hay exámenes de recuperación para el examen de ingreso a la universidad, pero creo que no puede ser tan absoluto sobre esto, de lo contrario nadie jugará conmigo, oh Dios mío, había tanta información en esa sola frase, en realidad. No estoy seguro de si hay un examen de recuperación. Ni siquiera lo sabes, y sin embargo te atreviste a garantizarlo. Mi padre dijo que, en principio, no hay examen de recuperación para el examen de ingreso a la universidad, incluso su propio padre dijo que no había uno, y todavía quería presentarlo como si lo hubiera. De lo contrario nadie jugaría conmigo, así que sabía todo el tiempo que estaba mintiendo. Tan pronto como se publicó este intercambio, todo el grupo explotó. Heu Yanbai, sabías que no había examen de recuperación y aún así nos mentiste. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Solo quieres que le sigamos el juego a Shinji, ¿cierto? Estás dispuesto a usarnos a todos como herramientas solo para ganarte su favor. Heu Yanbai ya había abandonado el grupo, pero estos mensajes fueron reenviados a sus DM, se dijo que su teléfono se llenó de llamadas y mensajes, y al final no tuvo más remedio que apagarlo. Pero ya que se atrevió a hacerlo, debería atreverse a asumir la responsabilidad. La noticia se extendió por todo el grado en una hora, e incluso llegó al chat grupal de padres. Algunos padres llamaron directamente a la policía. Esto no era una broma. Un grupo de estudiantes de último año de secundaria fue incitado a saltarse el examen, y el impacto afectaría el resto de sus vidas. Después de que la policía intervino e investigó, citaron a varios de los participantes principales. Heu Yanbai fue puesto bajo detención administrativa por incitar a otros a renunciar al examen nacional con circunstancias graves, y porque el asunto del padre seguía en el punto de mira. Shinji recibió una advertencia por participar activamente e incitar a otros a saltarse el examen. Ambos terminaron con esta marca en sus expedientes vitales, una detención administrativa, una advertencia después. Alguien me dijo que cuando se llevaron a Heu Yanbai, su madre lloró desconsoladamente en el barrio. Solo tiene 18 años. Todavía es un niño. Cuando oí eso, casi me eché a reír. 18 años y todavía un niño. Entonces la persona a la que arruinaron impidiéndole ir a la universidad tampoco era un niño. Entonces, ¿no fui yo a quien empujaron al agua y ahogaron, también un niño? Oh, lo olvidé, en sus estándares, solo su gente es gente, todos los demás son solo un escalón. En septiembre, estaba de pie frente a la puerta de la Universidad de Qinghua, arrastrando mi maleta, la segunda puerta, ladrillos de piedra gris blanquecina, una puerta arqueada a la antigua. Con los 3 caracteres, Jardín Qinghua grabados encima, la luz del sol se filtraba a través de las ramas y hojas de los árboles planos, proyectando sombras moteadas en el suelo. Respiro hondo. Esto es cierto, realmente estoy aquí de pie. No morí en ese embalse helado, no me hundí en el río lodoso. Y no fui enterrada apresuradamente a la edad de 18 años, estoy viva, de pie aquí, de pie frente a la puerta de la mejor universidad de China. El teléfono vibró algunas veces, era un mensaje del grupo de WeChat. No había abandonado el grupo, no para ver el drama, sino para recordarme a mí misma. Nunca olvidar cómo eran esas personas. ¿Hay alguien ahí? Algo le pasó a Shinji. Abrí el mensaje y lentamente me desplacé hacia abajo. Shinji no pudo seguir en la fábrica de electrónica ni siquiera 2 meses. No fue que la fábrica la despidiera, ella misma no pudo soportarlo. El trabajo en la línea de montaje era aburrido, repetitivo y agotador. Estar de pie 12 horas al día se sentía como estar en prisión. Sus delicadas y hermosas manos comenzaron a ampollarse y callos, y la suciedad debajo de sus uñas nunca se podía lavar. Empezó a cometer errores. En un lote de pantallas de teléfono, la película se aplicó torcidamente.
lo que provocó que todo el lote de productos se desechara. El jefe de equipo la maldijo delante de todos en el taller. ¿Para qué usas los ojos? Ni siquiera puedes aplicar un protector de pantalla correctamente. ¿Qué más puedes hacer? Shinji lloró. Pensó que el jefe de equipo, como sus compañeros de clase antes, sentiría lástima por ella, la consolaría y la defendería, pero el jefe de equipo solo dijo fríamente, ¿por qué lloras? ¿Acaso se pueden comer las lágrimas? Vuelve al trabajo y no tapes a la gente que está detrás de ti. Esto era la sociedad, no la escuela. Nadie se creyó su actuación. Nadie pensó que se veía hermosa cuando lloraba. Nadie le daría pañuelos, le daría una palmadita en el hombro y le diría, está bien, ya hiciste tu mejor esfuerzo. Cuando lloraba, todo lo que todos pensaban era, esta chica nueva es un fastidio. Shinji estaba. Sin estar convencida, fue a presentar una queja ante el supervisor, alegando que el jefe de equipo dirigía al equipo con dureza y tenía una actitud terrible. El supervisor la miró y le preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 2 meses, tu periodo de prueba ni siquiera ha terminado y ya te quejas del jefe de equipo. Shinji se quedó atónita. 3 días después, la despidieron. El motivo fue que no se adaptaba al entorno laboral. Tras dejar la fábrica de electrónica, Shinji lloró en su habitación alquilada durante todo un día. Envió mensajes a sus antiguos compañeros de clase, buscando a alguien con quien desahogarse. Estoy muy triste, ¿por qué todos me atacan? Nadie respondió. Envió otro mensaje, no lo hice a propósito, solo quería hacer bien mi trabajo. Aún así, nadie respondió. No estaba dispuesta a rendirse y envió un tercer mensaje, de verdad os echo de menos, de verdad quiero volver al instituto. Finalmente, alguien respondió, era la chica que había sido más cercana a ella en aquel entonces, llamada Xiao Xiaomian. Xiaomian respondió, Shinji, ¿puedes dejar de fingir? Shinji, ¿qué quieres decir? Xiao Xiaomian, te ves exactamente igual que cuando llorabas en el aula, tan patética. Después de que terminaste de llorar, alguien te defendió, alguien pensó en una solución para ti, alguien asumió la culpa por ti, pero Shinji, esto ya no es la escuela. No hay ningún tonto como Heu Yanbai aquí para que lo uses como peón, despierta. Luego Xiao Xiaomian eliminó a Shinji. Shinji miró fijamente la pantalla de su teléfono, mirando las palabras, la otra parte ya no es tu amiga, y se congeló por un largo tiempo. No podía entender por qué una amiga que una vez había sido tan obediente con ella de repente se volvería tan cruel. Había muchas otras cosas que no podía entender. No podía entender que esas personas fueran amables con ella porque les era útil. Su buena apariencia podía satisfacer su vanidad. Y su estatus como la belleza de la clase podía hacer que se sintieran cerca de una diosa. Una vez que perdió su valor, ¿quién siquiera la miraría? Shinji permaneció en su habitación alquilada durante 3 días, sin comer ni beber, hasta que quedó tan demacrada que era irreconocible. Al 4.º día, su madre la llamó y le dijo que la familia ya no podía llegar a fin de mes y le pidió que enviara dinero a casa. Shinji abrió la boca, queriendo decir, me han despedido, pero no lo dijo en voz alta, porque sabía que sería inútil incluso si lo hacía. Su madre solo diría, ¿entonces qué se supone que vamos a hacer? Tu padre tiene problemas de espalda otra vez y no puede trabajar. La familia está esperando dinero. Después de colgar, Shinji se miró en el espejo. Su cabello estaba seco y amarillento, su rostro cetrino, con ojeras y labios agrietados. ¿Era esta todavía la chica más guapa de la clase, admirada por todos los chicos de la escuela? ¿Era esta todavía la chica que podía pararse en el podio, llorar un poco y hacer que toda la clase se saltara el examen con ella? De repente le pareció absurdo, era muy triste. Ella también quería morir, pero no tenía el coraje para hacerlo, así que solo podía seguir viviendo. Un mes después, fue a trabajar a una tienda de té con leche, ganando 3.000 yuanes al mes, con comidas incluidas pero sin alojamiento. Alquiló una habitación dividida de 10 metros cuadrados, sin ventanas y apenas espacio para darse la vuelta. Al lado vivía un hombre de unos 30 años, que se quedaba despierto jugando videojuegos hasta las 3 de la mañana todas las noches, con el repiqueteo incesante de su teclado. Abajo había una calle de bocadillos. Y el olor a aceite de cocina se filtraba por las grietas de la ventana.
dejando su ropa permanentemente oliendo a barbacoa. Una noche, Shinji yacía en la cama y de repente pensó en mí, se preguntó qué estaría haciendo Lin Hixie ahora, dando un paseo por el jardín Qinghua. Leyendo en él discutiendo problemas con un grupo de personas igualmente destacadas, no lo sabía, pero sabía que tenía que ser mejor que ella, 10.000 veces mejor. El final de Heu Yanbai fue incluso más trágico que Shinji. No es que su vida fuera especialmente pobre, sino que la sensación de caer de su pedestal era demasiado grande. Heu Yanbai había sido el tipo de niño mimado desde pequeño. Su padre era un líder, su madre una funcionaria pública, vivían en un apartamento en un distrito escolar y conducían un Audi A6. En la escuela secundaria, era el delegado de clase, el favorito del profesor y aquel con quien sus compañeros intentaban congraciarse. Estaba acostumbrado a ser tenido en alta estima, estaba acostumbrado a que la gente lo saludara con un «hola», delegado de clase. Dondequiera que iba, estaba acostumbrado a usar, según dice mi padre, para colarse por cualquier puerta trasera. Incluso se había acostumbrado a usar, según dice mi padre, para perseguir chicas. Le dijo a Shinji que su padre era el subdirector de la oficina de educación, insinuando que tendría un futuro brillante si se quedaba con él. Y, por supuesto, Shinji cayó en la trampa, no porque le gustara, sino porque pensó que era útil. Desde el principio, ambos se habían estado utilizando mutuamente. Heu Yanbai se aprovechó de la belleza de clase de Shinji para realzar su propio estatus, la delegada de clase y la belleza de clase, una pareja perfecta. Shinji, por su parte, utilizó los recursos y contactos de Heu Yanbai para mantener su dignidad. Respaldada por alguien, se atrevió a actuar con prepotencia en clase. Ahora, ambos terminaron gravemente perjudicados. Tras la investigación al director Heu, se descubrió que el soborno ascendía a más de 2 millones, y fue condenado a 7 años de prisión. Cuando la noticia llegó al chat grupal, todos quedaron conmocionados, no por el soborno en sí, sino por la cantidad, 2 millones. Arruinó la vida de su propio hijo por tan solo 2 millones. Debido a la conmoción, la madre de Heu Yanbai sufrió una crisis nerviosa y fue internada en un sanatorio. La casa de la familia Heu fue precintada, el coche subastado y los depósitos bancarios congelados. De la noche a la mañana, Heu Yanbai pasó de ser un hombre rico de segunda generación a una persona adinerada. Heredero de una segunda generación endeudada, del tipo agobiado por deudas aplastantes, después de ser liberado de la detención administrativa, no tenía a dónde ir y solo podía quedarse en casa de un pariente. Al principio, los parientes estaban dispuestos a acogerlo, pero luego descubrieron que este chico era perezoso, ocioso y siempre apuntaba demasiado alto, mientras que era incapaz de hacer nada, así que comenzaron a despreciarlo. Tu padre ya ha sido encerrado, ¿por qué sigues dándote aires de joven amo? Si pudieras trabajar, no me importaría añadir un par más de palillos, pero con tu actitud, no puedo permitirme mantenerte. Ve a buscar trabajo, deja de quedarte en casa. Heu Yanbai fue a buscar trabajo. Después de todo, se había graduado de la escuela secundaria, aunque no había hecho el gaokao, así que encontrar algún tipo de trabajo manual no debería ser demasiado difícil. Pero él despreciaba el trabajo manual, se consideraba un monitor de clase y un funcionario de segunda generación, así que, como iba a ir a servir platos o cargar ladrillos, quería un trabajo de oficina, pero los trabajos de oficina requerían al menos un diploma de colegio comunitario. Que él no tenía, no había tomado el examen de ingreso a la universidad, y apenas logró obtener incluso un diploma de escuela secundaria. Debido al incidente del examen faltante, la escuela casi no le dio uno, presentó más de 30 currículums, pero ninguna empresa lo quería, al final. Heu Yanbai solo pudo, a través de presentaciones de familiares, ir a una obra de construcción a cargar ladrillos. Sí, cargar ladrillos, literalmente cargar ladrillos. Heu Yanbai, una vez el monitor de la clase, una vez el joven maestro, ahora está cargando ladrillos en una obra de construcción. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, ganando 120 yuanes al día, con el almuerzo incluido. Su camisa blanca de vestir había sido tirada hace mucho tiempo, y nadie sabía dónde había ido. La insignia dorada de la escuela prendida a su uniforme había sido perdida hace mucho tiempo, junto con la gorra oficial de su padre. Lo que llevaba puesto ahora era una camiseta comprada en el mercado mayorista por 15 yuanes cada una, gris opaca y cubierta de cemento y polvo. Alguien le tomó una foto y la publicó en el chat grupal.
En la foto, Heu Yanbai estaba bronceado, mucho más delgado que antes, con una barba descuidada y una mirada aturdida en sus ojos. Estaba en cuclillas en un rincón de la obra comiendo, sosteniendo en sus manos una lonchera de acero inoxidable que contenía repollo guisado con fideos. Comía apresuradamente, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Alguien en el grupo comentó: ¿no es este nuestro delegado de clase? ¿Cómo terminó así? TSK, 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 si hubiera ido honestamente a presentar el examen en ese entonces, no habría caído en este estado. Se lo merece. ¿Quién le dijo que nos engañara? Alguien también dijo algo justo: en realidad, Shinji también le hizo daño. Esa frase fue inmediatamente ahogada, porque en este grupo a nadie le importaba justicia, solo les importaba desahogar su ira y descontento. Heu Yanbai no respondió en el grupo, probablemente había borrado el grupo hace mucho tiempo y había puesto en la lista negra la información de contacto de todos. No quería enfrentarse a esas personas. No quería enfrentarse a los que una vez lo habían adulado, porque mi padre es el jefe de la oficina, y luego lo abandonó después de que su padre fue destituido. No quería enfrentarse a esas personas que una vez estuvieron con él fuera del salón de exámenes sosteniendo una pancarta. Pero ahora lo llamaban mentiroso a sus espaldas, pero no tenía forma de escapar de ello. Todos los días, estaba cargando ladrillos en la obra, rodeado de extraños, nadie lo conocía, y nadie sabía quién había sido una vez. Este era el único momento en que podía tomar un respiro, pero por la noche. Cuando regresé a esa habitación alquilada de 10 metros cuadrados y me acosté en la dura cama de madera, cerrando los ojos, mi mente estaba llena del pasado, el aula, mis compañeros de clase, Senji, la carta de compromiso para saltarme el examen, los reporteros en la entrada al salón de exámenes. El día en que se llevaron a su padre, luego había una frase, repitiéndose una y otra vez: ¿estás absolutamente seguro de que tu padre puede manejarlo? No estoy seguro. Había estado inseguro desde el principio, solo quería complacer a Senji, solo quería lucirse frente a Senji, solo quería mantener la imagen en clase de que el delegado de la clase puede manejar cualquier cosa. Pensó que tenía suerte. Y tal vez realmente podría salirse con la suya. No esperaba que las cosas explotaran tan mal. Aún más inesperado fue que su padre sería investigado. Lo que menos esperaba era que su padre realmente tenía problemas financieros. Todo. Era como una fila de dominós. Una vez que derribó la primera ficha, el resto siguió fuera de su control. En cuanto a los otros compañeros de clase, aunque sus destinos no eran tan miserables como los de Senji y Heu Yanbai, no eran mucho mejores. De los más de 30 estudiantes en la clase que habían renunciado al examen de ingreso a la universidad, 21 eligieron repetir el año. Los días de repetir el año fueron 10 veces más difíciles que el último año de la escuela secundaria, no porque la presión académica fuera grande, sino porque la presión psicológica era inmensa. En la clase de repetición, eran los bichos raros. Otros estudiantes que repetían al menos habían tomado el examen de ingreso a la universidad y sabían dónde habían fallado. ¿Y ellos? Ni siquiera habían tomado el examen de ingreso a la universidad. Cuando otros preguntaban cuántos puntos obtuvieron el año pasado, solo podían tartamudear y cambiar de tema. Los profesores de la clase de repetición también conocían sus antecedentes. Una vez, el profesor tutor dijo en una reunión de clase sin nombrar a nadie: sé que algunos estudiantes no presentaron el examen el año pasado, no juzgaré su decisión, pero espero que este año aprendan la lección y no vuelvan a cometer el mismo error. Estas palabras sonaron muy oficiales, pero para esas 21 personas, cada frase se sintió como un cuchillo. Lo que era aún peor era que sus padres se burlaban de ellos con sarcasmo frío todos los días. Les dije hace mucho tiempo que no armaran un escándalo, pero simplemente no me hicieron caso. Ahora miren esto: han desperdiciado un año extra y gasté decenas de miles más. ¿Valió la pena? Tu compañero de clase triple X entró en una universidad de primera y tú ni siquiera hiciste el examen de ingreso a la universidad. ¿Dónde esperas que ponga mi vieja cara? Si todavía no puedes entrar este año, entonces no vuelvas. Cada día de repetir el año fue una agonía. Algunas personas no pudieron soportarlo más y comenzaron a faltar a clase, conectarse a internet y jugar juegos, desahogando toda su presión en el mundo virtual. Algunas personas obtuvieron poco más de 300 puntos en el primer examen simulacro de su año de repetición y se echaron a llorar, diciendo que solo soy un perdedor. También hubo quienes apretaron los dientes y aguantaron, estudiando desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días.
esforzándose desesperadamente con preguntas de práctica. Pero, ¿cuánto puede mejorar realmente un año extra de repetición? Para una persona común, mejorar en 50 o 60 puntos ya es bastante bueno. Pasar de una universidad vocacional a una universidad de tercer nivel o de una universidad de tercer nivel a una de segundo nivel, esperando saltar de poco más de 300 puntos al primer año se cortó, sigue soñando. Aquellos que optaron por no volver a presentar el examen o salieron a trabajar o se quedaron desempleados en casa, aquellos que fueron a trabajar terminaron en todo tipo de lugares diferentes, algunas personas trabajaron como camareros en restaurantes, otras como cajeros en supermercados, otras como clasificadores en empresas de mensajería y otras fueron a líneas de montaje de fábricas. Una sola persona estaba haciendo el trabajo que quería hacer, una sola persona estaba recibiendo un salario que la satisficiera. Había una chica llamada Alicia Obey. Con calificaciones por encima del promedio, si hubiera tenido un desempeño normal, podría haber ingresado a una universidad de pregrado de segundo nivel. Siguió a Shinji y se saltó el examen, repitió un año, su familia no pudo conseguir el dinero, trabajó. Ella no estaba dispuesta. Al final, se casó con un hombre del pueblo vecino que era 8 años mayor que ella. El precio de la novia fue de 200.000 yuanes, todo lo cual fue para la escolarización de su hermano menor. El día de la boda, ella se quedó en el patio sin expresión, vistiendo un vestido de novia alquilado. Alguien le tomó una foto y la publicó en el chat grupal. Algunos dijeron felicitaciones, felicitaciones, algunos dijeron que lo más importante en la vida no es el amor sino el dinero, y algunos dijeron que tu esposo parece bastante honesto. Li Xiaobei no respondió a ninguno de ellos. Más tarde, alguien le preguntó en privado si estaba bien, ella respondió, más o menos, solo 2 palabras, pero debajo de esas 2 palabras, cuánta falta de voluntad e impotencia se escondían, solo ella lo sabía. También había una persona llamada Wang Nao. Él era mi compañero de pupitre en clase. Él era una de las pocas personas que todavía tenía una relación bastante buena conmigo. En mi vida anterior, él no firmó la promesa de renunciar al examen, siguió mi consejo y se presentó al examen de ingreso a la universidad. Entró en una universidad de segundo nivel. Y vivía una vida ordinaria y sin sobresaltos, pero en esta vida, todo cambió, porque estaba enamorado de Shinji. Sí, Wang Nao estaba enamorado de Shinji, nunca lo dijo, pero yo lo sabía. La forma en que miraba a Shinji era diferente, con una especie de luz cautelosa y reverente. Como si estuviera mirando a una diosa, en esta vida, porque Shinji lo había buscado en secreto antes de renunciar al examen, llorando desconsoladamente mientras decía, hermano Ao, estarás a mi lado, ¿verdad? Él cayó en la trampa. Firmó el acuerdo para renunciar al examen, no presentó el examen de ingreso a la universidad. Así, su vida fue arruinada por la compañera de clase gentil y tranquila que recordaba, después de que salieron los resultados. Wang Nao se convirtió en una persona completamente diferente, comenzó a beber, y cada vez que se emborrachaba, maldecía a Shinji. En el chat grupal, perra, me arruinaste mi vida, debí haber estado ciego para haberte querido en ese entonces. Sal de aquí, Shinji no respondió. Nadie otros en el grupo respondieron también, probablemente pensaron que Wang Nao se había vuelto loco, tal vez realmente se había vuelto loco. Luego, escuché de alguien que Wang Nao se había ido a otra ciudad y nunca regresó, ni se comunicó con nadie. No sé dónde está ahora, qué está haciendo. O si está bien, pero sé con seguridad que no debe estar bien, porque un chico de 18 años con un futuro decente por delante había sido engañado por las lágrimas de una chica para que renunciara al examen de ingreso a la universidad. Y no todos podrían soportar un golpe así. Epílogo. Un día, el chat grupal, que había estado en silencio durante mucho tiempo, de repente cobró vida. Alguien estaba organizando una campaña de rendición de cuentas. Vamos a demandar a Shinji y Heu Yanbai, ellos son los que causaron que no tuviéramos escuela a la que asistir. Así es. Que nos compensen por nuestras pérdidas. Ya estoy buscando un abogado. ¿Alguien quiere unirse a mí? El examen de ingreso a la universidad se acerca de nuevo. Espero que su historia pueda ayudar a quienes vengan después a mantenerse firmes. Nadie vale la pena como para arriesgar tu futuro. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.